Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al Rinconcito Histórico. En el día de hoy vamos a hablar sobre una de las personalidades más importantes de la historia de España y en su posterior fundación. Así pues, adentro con la intro. Hoy hablaremos sobre don Pelayo, que es considerado el primer monarca del reino de Asturias. Era hijo del duque de Favila, el cual sería asesinado por el rey visigodo Witiza, tras lo cual don Pelayo huiría a Jerusalén. Pelayo volvería a la península tras la muerte de Witiza en el 711, con solo 25 años, poniéndose al servicio de Rodrigo, el nuevo rey de los visigodos, aunque su reinado no sería nada fácil, pues el hermano del antiguo rey quería el trono. Así que este provocó una rebelión en muchas zonas de la península, provocando una guerra civil. Así pues, el rebelde buscó ayuda en los árabes del norte de África. Esto puso en una situación muy comprometida al rey, pues además había estado lidiando con los vascones del norte de la península ibérica. Iba hacia el sur, intentando detener a los moros, como eran llamados en la península, en la batalla del Guadalete. Pero allí Rodrigo es traicionado por los leales al hermano del antiguo rey, que cuidaban los flancos de su ejército, quienes se fueron dejándolo en inferioridad numérica y con los flancos totalmente desprotegidos. Rodrigo se cree que murió en el campo de batalla, pues encontraron a su caballo lleno de flechas por todos lados, cual erizo. Sin embargo, nunca se encontró el cuerpo del rey. Hay escritos que dicen que Pelayo estaba en aquella batalla y que al ver caer a su rey se replegó con sus hombres hasta Toledo y luego a Oviedo, donde supuestamente escondería los tesoros del rey Rodrigo. Tras esta batalla, los árabes avanzaron por la península como Pedro por su casa, ya que los dirigentes locales no estaban muy interesados en luchar y cedían las ciudades y así les dejaban seguir con su opulento estilo de vida. Los árabes llegaron a invadir completamente la actual Galicia y toda España menos la zona de Asturias. Los modos pusieron altos impuestos a aquellos que eran cristianos y además de un tributo de dinero y esclavos a cambio de no atacarles. Munuza, que era el que estaba cerca de la zona de Pelayo, se enamora de la hermana de este, llamada Ermensinda, y le pide que se la entregue. Pelayo, que estaba muy unido a su hermana, le pregunta si ella se quería casar con él. Esta se niega, a lo que Pelayo le dice que no y se rebela. En esta primera batalla no le sigue prácticamente nadie y es capturado y llevado a Córdoba, donde es bien tratado, pero es un rehén. Pelayo logra escapar de allí, aunque no se sabe cómo, pues las crónicas no dicen cómo lo hizo. Los moros se asustan de él, ya que fue el primero y único en rebelarse contra ellos, con lo que Munuza, asustado, pide que le traigan refuerzos, llevándole un potente ejército desde Córdoba. Según las crónicas cristianas fueron 180.000, pero se estima que serían de 18.000 a 1.800, que aún así era ya un gran ejército para aquella época, y se cree que las crónicas cristianas inflaron un poquito las cifras. Pelayo se esconde con los suyos en la cueva de Nuestra Señora Dominica, de ahí lo de la cueva de Covadonga. Mientras duerme, se le aparece una cruz de rojo dentro de un gran fulgor celeste, que le anuncia la victoria. Bueno, que le abra diciéndole que va a ganar. A la mañana siguiente, cuando despierta, busca 2 maderos de roble, y con ellos elabora una cruz similar que utilizaría de estandarte, ya que el estandarte de los godos se había perdido con la invasión. Un obispo llamado Don Opas, que estaba comprado por los árabes, intentó convencer a Pelayo diciéndole lo siguiente: Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás? Pelayo se asomó y respondió: aquí estoy. El obispo dijo entonces: juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta como hace poco se hallaba toda España unida bajo el gobierno de los godos, y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas. ¿Podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo. Vuelve a tu acuerdo. Gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos. Pelayo respondió entonces: ¿no leíste acaso en las sagradas escrituras que la iglesia del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza, y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios? El obispo contestó: verdaderamente así está escrito. Así pues, Pelayo se rehusó de hacer caso a Don Opas y siguió adelante con su plan. Su ejército contaba con 300 hombres, contándolo a él. Y Alcama, el general enemigo, no era tonto, y aunque se olía una posible emboscada,
puesto que el valle en el que se iba a plantar la batalla era perfecto para una, se adelantó con sus mejores hombres para hablar con don Pelayo. Don Pelayo rehusó de rendirse y se marchó de allí al galope tendido, seguido por los árabes que intentaron apresarlo. Esta era la señal para los hombres de Pelayos, que, apostados y ocultos tras la vegetación, empezaron a disparar flechas, piedras, palos y todo lo que estuviera a su alcance y que pudiera ser utilizado como proyectil. Los árabes, al no saber de dónde le venían los proyectiles, se acabaron asustando y empezaron a romper las filas, huyendo en todas direcciones. Esta era la segunda señal para que la infantería asturiana empezase a perseguir a los que huían, dándoles caza, y aprovechando la debilidad de que habían perdido la formación. Si os interesa saber por qué es tan importante la formación, no romperla, haré próximamente un vídeo sobre para qué sirven las formaciones militares, así que ya sabéis, estad atentos y suscribíos y dale a la campanita. Ahora, volviendo a lo que estábamos, en las crónicas musulmanas reconocen que fueron derrotados por los cristianos, a los cuales habían subestimado antes del ataque, considerándolos no más que un puñado de burros salvajes muertos de hambre que no podían hacer nada contra ellos. Tras esta batalla, don Pelayo fue nombrado rey de Asturias, con la ceremonia de escudo. Sí, así es como en Asterix Obelix está el líder de la aldea subido en un escudo, pues más o menos así. Ya que don Pelayo, no hay que olvidarlo, era de la nobleza goda, bueno, de la nobleza visigoda, que al fin y al cabo son de la misma familia que los godos y los ostrogodos, que también haré un vídeo sobre estas ramas. Y también se le unirían muchos más cristianos en su lucha contra los invasores, en una guerra que duraría 780 años. Y esto no fue precisamente porque los ejércitos cristianos fueran de mala calidad, sino que es que directamente no existían en aquellas épocas, mientras que los invasores pertenecían al califato omeya, un gran imperio que se extendía desde la Meca y ocupaba todo el norte de África, parte de la zona de Israel y la península arábiga en su totalidad, con sus consiguientes ejércitos profesionales, ya que habían echado de sus tierras a los bizantinos. Es por este motivo que los ejércitos cristianos tardaron tanto en la reconquista, ya que la mayoría de sus guerreros habían muerto en la primera batalla, y quedaban pocos que sabían luchar. Es por ello que medio tuvieron que aprender solos y equiparse con armaduras que eran reutilizadas, ya que su economía era muy pobre, porque estaban literalmente asediados por un montón de incursiones árabes. Y las armaduras las iban mejorando poco a poco conforme los astures se reasentaban en sus tierras. Don Pelayo, junto a su esposa Claudiosa la Alegre, gobernarían 15 años luchando contra el invasor, conquistando tierras y asentando las bases del reino de Asturias y, sin saberlo, del reino de España. A don Pelayo lo sucedería finalmente Fabila de Asturias, su hijo. Y aquí, como pequeño dato curioso, en recientes estudios genéticos hechos en la península ibérica, se ha descubierto que aunque los árabes estuvieron 8 siglos en la península, su sangre casi no se mezcló con la de los visigodos. Y esto interesó enormemente a los investigadores, ya que la sangre española está tremendamente mezclada con un montón de culturas, como puede ser la celta, la romana, la fenicia, la griega. Sin embargo, pese a que ellos estuvieron cerca de 800 años, no se mezclaron, dando que hoy día la genética española prácticamente no varía de la del resto de pueblos europeos. Y bueno, y hasta aquí está la historia de don Pelayo, el primero que se alzó contra el invasor en España. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un like, suscribíos, activar la campanita para los futuros vídeos y no olvidéis de compartirlo porque me ayudaríais muchísimo y ayudaríais a crecer al canal. Así pues, dejo ya de haceros spam y me despido. Que tengáis un buen día. Chao, chao.